La comisión dijo que el PRI perdió el 95% de los 300 distritos electorales. Ándale, el 95%. Que perdió el 89% de las 9,000 secciones electorales que siempre eran ganadas por el PRI. El PRI está en el peor momento que ha tenido en su existencia. Así lo han reconocido varios militantes del tricolor. Ayer Claudia Ruiz Massieu ofreció una conferencia de prensa para informar la situación en la que se encuentra el partido, una situación que reconoció es difícil. Estamos viendo uno de los tweets en donde agradece a los periodistas que cubren la fuente precisamente por el tema delicado que estaba por comentar. En esa conferencia, Claudia Ruiz Massieu ofreció un análisis, una radiografía de cómo está el PRI, pero que la verdad se quedó muy corta con el diagnóstico que fue hecho desde el mismo PRI, que ese no lo reveló ella, pero se filtró por otro lado. Pero voy por partes. Primero hablemos de lo que dijo Claudia Ruiz Massieu y después hablemos de ese otro diagnóstico que es el más severo, filtrado desde el mismo PRI. En esa conferencia de prensa, en la de ayer, Claudia Ruiz Massieu reconoció que el PRI va por un mal momento, que al PRI le afectaron los escándalos de corrupción, las críticas que hubo desde dentro del mismo PRI, las peleas internas que hubo en el PRI y también la reducción de las prerrogativas en 30%. El PRI, por el resultado de la elección, el PRI el próximo año va a recibir 30% menos recursos que el que recibió este año. Y por este motivo, debido a que todo se tradujo en menos dinero, a final de cuentas todo se traduce en dinero. Los escándalos de corrupción, los problemas internos del partido se convirtieron en menos votos para el PRI y los menos votos para el PRI se convirtió en menos dinero y en 30% menos. Debido a que va a tener menos dinero, va a contar solamente para el 2019, solamente entre comillas, con alrededor de 800 millones de pesos, por lo cual ese dinero es para pagar deudas y para pagarle al personal. Por tal motivo anunció un recorte en la estructura del PRI. No dijo cuánta gente va a ser despedida, pero dijo que va a haber un recorte. Pese a estas cifras, Claudia Ruiz Massieu defendió que el PRI no va a desaparecer, que el PRI tiene mucha vida todavía y que tiene mucha presencia en el país. Es más, voy a decir textual lo que mencionó. Ni el PAN en el año 2000, ni Morena en este año han tenido la base y esta plataforma que hoy tiene el PRI en su peor momento. Esta frase revela dos cosas. Uno, que reconoce que el PRI está en su peor momento. Y dos, asegura o presume que tiene todavía una buena estructura, pese a que es el peor momento. Recordemos que no es la única vez que se sabe que el PRI tiene el agua hasta el cuello. René Juárez Cisneros fue el dirigente del PRI antes que Claudia Ruiz Massieu. Fue dirigente del partido en la segunda mitad de las campañas para la elección presidencial. Y cuando después de las votaciones, a principios de julio, el 16 de julio, pues se fue René Juárez Cisneros del PRI, como dirigente del PRI, y se fue sin pagarle a los trabajadores del tricolor. Entonces hubo una serie de manifestaciones que dejó en evidencia que el PRI tenía un problema severo, un problema económico severo. A pesar de todas estas cifras, Claudia Ruiz Massieu ayer estuvo ofreciendo entrevistas en diversos medios de comunicación en donde decía, no, pero el PRI todavía tiene futuro, todavía se va a levantar, tiene una buena estructura, el PRI no ha muerto, el PRI sigue, e incluso hasta vía Twitter estaba diciendo, el reto del PRI es saber debatir con argumentos, proponer a la ciudadanía alternativas y tener la capacidad de construir un diálogo político para defender las causas
que promovemos. Esto era lo que estuvo ocurriendo, digamos, la versión oficial, porque llama la atención que en este contexto han estado ofreciendo análisis, diagnósticos sobre la situación del PRI. Tenemos aquí un comunicado del mismo PRI, dice: entrega Movimiento Territorial diagnóstico para renovación del PRI. Y lo que dice ese texto, ese documento, que ya data de aproximadamente una semana, destaca, por ejemplo aquí lo he puesto, lo he encerrado en rojo, dice: señaló que entre las reflexiones de la militancia hay 3 que destacan en los foros con militantes. La primera está relacionada con la ineficacia de las alianzas electorales, las cuales lastimaron las aspiraciones políticas de la militancia. La segunda tiene que ver con las candidaturas ciudadanas que afectaron la vinculación entre dichos candidatos con el partido. Ahí guiño guiño José Antonio Meade. La tercera, con la necesidad de impulsar mayor democracia en los procesos para elegir dirigentes y candidatos. Esto es parte de lo que dijeron en este documento y que se ha hecho público, lo que se ha dicho, lo que no se ha ocultado. Pero hay un diagnóstico que se filtró y que fue un diagnóstico hecho para el PRI y por el PRI. La comisión de diagnóstico del PRI fue una comisión hecha a finales de agosto, luego de que en el tricolor se dieran cuenta de que les fue fatal en las pasadas elecciones. Dijeron: vamos a hacer una comisión para saber 2 cosas, y principalmente para saber una: ¿qué perdimos en la elección y por qué lo perdimos? Ese era el objetivo de la comisión de diagnóstico del PRI, creado, insisto, apenas en agosto. Y ya estos datos de la comisión eran para consumo, para consulta, para conocimiento interno del mismo PRI. No era para andarlo divulgando en todos lados. Pero se filtró información de ese diagnóstico que ya fue presentado. La comisión dijo que el PRI perdió el 95% de los 300 distritos electorales. Ándale, el 95%. Que perdió el 89% de las 9,000 secciones electorales que siempre eran ganadas por el PRI. Perdió el lugar donde el PRI tenía arraigo. Y repito, es un diagnóstico hecho en el PRI, por el PRI y para el PRI. No es de otro lado, es filtración también desde el mismo PRI. Y parte de este diagnóstico lo voy a decir literal, lo voy a mencionar, lo voy a leer literal para que veamos o escuchemos qué es lo que señala el documento. Se puede decir que el partido como organización estuvo desmembrada. La militancia fue sorprendida y sustituida por candidatos de dudosa trayectoria y prestigio. La vida interna del partido estuvo fracturada, nuestra estructura se encontró desmantelada, la canalización de recursos para apoyar las estructuras electorales y de promoción del voto, en el mejor de los casos fue completa y en otras ocasiones estuvo ausente. Se exportó a las regiones pugnas nacionales de grupos o figuras. Como se sabe, la lucha entre las cabezas se convierte en guerras, muchas veces irreconciliables entre sus leales. La mística para promover el voto y construir estructuras electorales quedó derrotada. El discurso en las campañas fue disperso y contradictorio entre los diferentes candidatos. Se presentó una serie de anarquía programática que diluyó la idea de un partido con un sistema de ideas. Cuando los gobiernos correspondían a otras fuerzas, el PRI no pocas veces fue un partido ausente, con posturas criticables o sin fuerza y convicciones para hacer oposición, lo cual tuvo explicaciones no pocas veces sustentadas en el otorgamiento de dádivas. ¿Cómo pensamos que íbamos a ganar? El partido fue sustituido por una agencia electoral que olvidó a una gran clase política desplazada por el dominio de grupos reducidos a la manera de camarillas. Esto es parte del diagnóstico que hizo la comisión de diagnóstico del PRI para saber qué perdió el PRI y por qué lo perdió. Malas noticias para el tricolor. Si de por sí Claudia Ruiz Massieu reconoció que estaban por su peor momento, bueno, lo que no dijo se deja en evidencia que están peor que lo que sí dijo Claudia Ruiz
Macié. Recordemos que este problema, esta crisis, ya había sido advertida por René Juárez Cisneros cuando llegó a la dirigencia del PRI a suplir al anterior dirigente, el ex titular de la CFE, y se me fue el nombre, que de hecho lo apoyan el clavillazo. Sé que ahorita me van a ayudar en el chat. Por favor, recuérdenme el nombre, que se me acaba de escapar. Y fue un problema de una mala estrategia del mismo PRI, sobre todo para Enrique Ochoa. No me ayudaron en el chat, pero fue de Enrique Ochoa. Ya lo escribieron allí. Recordemos que con Enrique Ochoa, en la dirigencia del PRI, fueron hechas las alianzas. Se estableció el tablero sobre el cual el PRI iba a competir en la elección pasada. Y recordemos que el PRI fue el único partido que no pudo replicar la alianza que tuvo a nivel federal en los demás estados. Es decir, la alianza con el PANAL, la alianza con el Verde. Logró amarrar la alianza de último momento en Chiapas. Y donde sí lo conservó en todo momento fue en Yucatán. Pero esto hablaba de que en algunos estados, por ejemplo, el Verde decía, vota por el PRI o vota por el candidato del PRI a nivel federal, pero no votes por el PRI a nivel estatal porque yo, Partido Verde, traigo a otro candidato. Pero no votes tampoco por el PRI a nivel municipal porque también traigo otro. Total que no homologaron su alianza a nivel nacional en las diferentes elecciones, de tal manera que estaba allí esa confusión. Y en Chiapas hubo un rompimiento fuerte y que a final de cuentas, al cuarto para la hora, terminaron haciendo esa alianza el Verde y PRI, pero con muchas riñas, con muchas diferencias de por medio. Esto avivó las riñas internas tanto en el PRI como con los aliados y provocó un discurso diferente, como ya lo mencionaba, de que en la federal sí vota por el PRI, en la estatal no, en la municipal tampoco. Y hubo ahí una confusión, hubo diversos grupos que estuvieron polarizándose dentro del PRI y que se vio hacia afuera del PRI. Obviamente esto recayó, o esto era responsabilidad del dirigente nacional, de Enrique Ochoa. Cuando llega René Juárez Cisneros, dijo, vamos a poner a todos en cinta. No importa si no están de acuerdo con cómo se repartieron las candidaturas, cómo se hicieron las alianzas. El hecho es que la campaña ya está en curso y tenemos que sumarnos todos. Esa fue la labor de René Juárez Cisneros, de obligarlos, de decirles, nos fregamos todos, nos guste o no. Bueno, eso lo dijo él, no que lo diga yo el cabrón. Llegó con ese discurso diciendo René Juárez Cisneros, nos fregamos todos los priistas, nos guste o no, estas son las condiciones y así tenemos que jalar todos parejos. Y él lo reconoció. En ningún momento le echaron la culpa a Enrique Ochoa, pero era más que sabido que allí estuvo el inicio del fin. Fue esa la labor de René Juárez Cisneros. No lo logró, el panorama era muy difícil. Es más, ya advertían desde el PRI, desde el año pasado, que les iba a ir muy mal en la elección. Ya sabían que no iban a ganar la elección. ¿Por qué creen que la estrategia de José Antonio Meade no fue decir voy en primer lugar? Sino la estrategia de José Antonio Meade era decir yo soy el segundo lugar. Porque el objetivo era no quedar en el tercero o en el cuarto o más abajo. Porque mucha gente vota en la presidencial, escoge a su candidato favorito y de ahí en escalerita, vota por el mismo partido del candidato presidencial que tengan en mente. Y si lograban posicionar a José Antonio Meade en segundo lugar, iba a significar más votos para el PRI, para gobernadores, para diputados, para senadores, para diputados federales, diputados locales, para alcaldes. De tal manera que esa fue en realidad la estrategia del PRI.
de lo perdido lo encontrado. Y pues no encontraron mucho. Al PRI le fue muy mal, que Claudia Ruiz Massieu reconoció recortes, reconoció menos recursos, reconoció que el PRI está en su peor momento, y el diagnóstico hecho desde dentro del PRI reconoce que se olvidó de los principios, se olvidaron de los lineamientos, se olvidaron de las propuestas, y todo estuvo acaparado por los conflictos, por designación de candidatos a contentillo, candidatos que ni siquiera eran priistas, por alianzas mal logradas, en fin. Y este fue el resultado reconocido por el mismo PRI. ¿Cómo ven este asunto? ¿Creen que el PRI está pasando por su peor momento? Y si es así, ¿creen que es el principio del fin del PRI o el fin del principio? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si eres priista, tu opinión vale por 3. También no olvides reventar el botón de like, suscribirte y seguirme en el resto de las plataformas de las redes sociales. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas.